Pero ahora yo quiero hablar con ella, aunque sean unos segundos, los primeros segundos, de lo que acabamos de ver en La Boca, de la muerte por droga, y cómo la droga cada vez genera más muerte muy cerquita de nuestra casa, en este caso a 15 minutos del centro, en La Boca. Lilita, buenas noches. Vos siempre decís que se empieza a combatir la inseguridad cuando se empieza a combatir la droga y el narcotráfico. El narcotráfico. El narcotráfico está habilitado en la Argentina por la política. Y además hay candidatos vinculados al narcotráfico en la Argentina. Y entonces esta impunidad está terminando en la muerte adolescente, en la inseguridad del resto de la sociedad y en una sociedad del narcotráfico. Los colombianos que están en la Argentina me dicen, Lilita, esto es muy parecido a lo que sucedió al principio en Colombia. Y lo mismo te dicen los mexicanos. Es decir, estamos en la fase inicial de un proceso incontrolable. Pero creo que también hay una enorme indiferencia, es decir, no logra establecerse como un tema de la política, como un tema del poder, pero también la sociedad, hasta que no le toca, tampoco lo encarna como la cuestión más importante de la Argentina. Incluso los sectores económicos, el establishment cree que prefiere hablar de la economía y no se dan cuenta de cómo un país puede ser definitivamente aniquilado y destruido. Ahora, Lilita, en la Villa 1114 hay testimonios que dicen que algunos hijos de clase media empiezan a buscar la droga hace mucho tiempo. En la propia villa. Hace mucho tiempo. Además, en la 1114, guarda, no solo se vende Paco, Ese es la droga peruana, se vende cocaína y además Paco. Pero ¿Y vos decís que el poder político lo sabe eso? Sí, la policía también sabe dónde todo el mundo sabe. Están colgadas las zapatillas, se sabe dónde se vende. Lo que pasa es que la política y la droga están muy fuertemente vinculadas en la Argentina desde hace mucho tiempo. ¿Y la inseguridad también? Bueno, la inseguridad es consecuencia en definitiva de que cuando drogas como el Paco tocan a los adolescentes, el crimen no es que el delito, no es el delito, es el crimen. Es decir, es la matanza, ¿no? Se puede matar. Ya la vida ahí en esa villa no vale nada. Y en la 1114 ya hay un proceso de lo que se llama favelización. Es decir, los que garantizan la seguridad dentro de la villa son los que venden la droga, porque no quiere que la policía entre. Es igual a la favela brasilera. Por eso decís que terminando con la droga se termina con la inseguridad. Yo creo que no tan así, pero que si no enfrentamos el narcotráfico termina con la Argentina, eso estoy seguro. ¿Y por qué decís que la presidenta está fuera de la ley? Lo dije cuando fue a la Asamblea Legislativa y violó absolutamente la Constitución y se burló del Congreso. Es una presidenta al margen de la letra de la Constitución y de la ley. Ahora ellos dicen que están defendiendo la Constitución cuando plantean que de ninguna manera la media sanción en el Senado de las modificaciones de la ley de impuesto al cheque puede darse por válida. Hay que tranquilizarse, en todo caso después hablamos más tranquilo, pero frente a la locura ajena hay que poder tener sensatez y tranquilidad. Y creo que son demasiados los actores políticos que están sacados, ¿no? Están sacados los presidentes de los bloques del Frente para la Victoria, se involucra en esto innecesariamente la presidenta, están muy ansiosos sectores del establishment económico y político de la Argentina con una ansiedad casi golpista. Hay sectores que quieren voltear las autoridades, unas del Senado y la otra de diputados, y nosotros estamos tratando de defender ambas autoridades. Digo, a Cobos como presidente del Senado y a Fellner como presidente de diputados. Creo que es lo mejor que podemos hacer las fuerzas políticas republicanas y democráticas, no entrar en el juego de quienes quieren voltear a Cobos como presidente del Senado, a quien en ese lugar yo respeto profundamente. Yo lo que digo es, no puede ser líder de la oposición, no puede ser candidato en estas condiciones, pero lo respaldo y lo respeto como presidente del Senado, y lo mismo hago con Fellner, digo, aunque sea del Frente para la Victoria, porque sin autoridades ninguna de las dos cámaras va a funcionar, y entonces vamos a hacer todos funcionales a Kirchner, que quiere que el Congreso no funcione. Está todo muy mezclado. ¿Vos decís que el caos le conviene a Kirchner? Absolutamente. Yo quiero seguir con vos, porque
está bien lo que planteas, ¿no? Que hay que estar calmo y hay que reflexionar. Y yo pienso, ¿cómo el caos le puede servir a Kirchner si es de alguna manera el que gobierna junto a la presidenta? Pero lo que pasa es que el caos deja sin parlamento a la Argentina. Y por lo tanto le conviene a... Y entonces, ¿quién aparece como única figura que en el caos hay uno que domina? Entonces él queda solo. Por eso trata de destruir la justicia, de destruir el Congreso, y ella también, y tratan de confundir. Miren, la confusión, vieron que en general el papel de un maestro, el papel de un dirigente político es tratar de aclarar una posición. Y cuando otro tiene otra posición, el otro aclara su posición, se genera lo que se llama un debate. De ideas. Ellos no. Ellos tratan lo que fue el viernes, digo, después de la votación en el Senado, no es analizar con claridad, sino básicamente confundir, es embarrar. El objetivo de ellos es embarrar a toda la oposición. Digo, que Aníbal Fernández sea igual a Cobos, que Cobos... Entonces de eso hay que salir. Igualar a todos en una especie de nueva versión del que se vayan todos. Así es barro, embarrar a todos. Por eso hay que salir, pero sí hay que sostener las ideas con enorme firmeza, haciendo que el Congreso funcione, que es lo que venimos haciendo. Yo escuchaba a muchos periodistas criticar mucho a la Cámara de Diputados, pero la verdad es que la Cámara de Diputados hizo todos los deberes. Vamos a analizar punto por punto, entonces, como planteamos en la presentación, qué es lo que pasó, por ejemplo, como decís vos, en Diputados con los DNU, en la semana. Importante decisión política de la Cámara de Diputados, rechazó el DNU que establece la utilización de las reservas por parte del Gobierno Nacional con una votación amplia. Cuando llegue el momento de la votación, la oposición va a tener el número suficiente, lo cual la verdad que es una muy mala noticia para los argentinos y para la economía argentina. Yo creo que es de alta irresponsabilidad institucional lo que está haciendo hoy la oposición. Bueno, alta irresponsabilidad institucional lo que está haciendo hoy la oposición. Pues la verdad que lo único que hicimos es poner en vigencia y respeto a la Constitución Nacional. Yo creo que ese muchacho está sacado, no tiene experiencia. A ver, ese chico era concejal de Rosario. ¿Agustín Rossi? Sí, era concejal de Rosario, un concejal de minoría. De repente fue elegido diputado nacional y inmediatamente fue presidente del bloque, de un bloque que tenía mayorías, donde el gobierno tenía legitimidad. Entonces, ellos creen que el poder es eterno. Violaron la Constitución, atropellaron a la oposición, hicieron todos los desmadres que ustedes han visto. Y de repente vio que hay 140 votos que no coinciden simplemente con el oficialismo, que ejercen el control constitucional y que dicen este decreto es nulo, porque era nulo. Te imaginas un decreto, dictado el mismo día que se abren las sesiones, es una cosa absurdamente inconstitucional. Y entonces está como frenético. Algunos dicen que también antes era un buscador de consensos y ahora los números lo están convirtiendo en... Y la verdad es que uno tiene que aprender, por eso es muy bueno en la política aprender a perder, para que cuando ganás sepas siempre que vas a volver a perder alguna vez. Creo que es la impunidad del poder la que está terminando. También hay mucha preocupación en algunos líderes de ellos, por ejemplo Diana Conti, con su esposo que va a ser procesado por el tema indagado por el tema de medicamentos. Ustedes saben que el hermano de Rossi tiene una empresa de transportes enorme y es una de las principales beneficiarias de los subsidios escandalosos de Jaime. Entonces hay como mucho nerviosismo por las investigaciones que van llegando muy cerca de personas que tienen que defender al gobierno, y por el otro lado también esto que hay que aceptar y nosotros tenemos que ayudar para que se vaya aceptando. A ver, perdón, ¿vos decís que la aprieta a los jueces de alguna manera es para evitar que por lo menos empiecen los juicios en algunos casos de corrupción? No, ya están, van en las causas, se empiezan a investigar a otros y terminan otros que son impensados, y así va a ser en la medida en que avance la justicia. Entonces esto pone muy nerviosos, están muy nerviosos, y me parece que acá creo que se tienen que calmar mucho. El vicepresidente de la República tiene que estar calmo, sereno y tratar de presidir el Senado. Tiene que tener una gran calma porque Fellner, que es un hombre que se ha portado correctamente los 2 miércoles, yo creo que
la oposición fue responsable cuando empezó a pegarle. Yo dije, miren, cumplió el reglamento. Pero también cumplió el reglamento la semana pasada cuando dijo esto se discute con mayoría simple. Entonces ahí hay que eliminar la presión, esto se tiene que discutir en comisiones. Si después la presidenta quiere vetar o ellos quieren ir a la justicia porque esto no es válido, porque no votó bien el Senado, bueno, lo dirimirá la justicia.